el asesor de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró que el gobierno de los Estados Unidos mantiene conversaciones permanentes con los militares venezolanos que desean sacar a Maduro del poder. Según Bolton, la mayoría de los oficiales venezolanos están en contra de Nicolás Maduro. Solo unos pocos, que se han hecho ricos mediante la corrupción y el narcotráfico de este régimen, son los que lo apoyan, además de las bandas de matones llamados colectivos. Apoyamos totalmente su deseo justificable de poder controlar su propio gobierno, de deshacerse de este régimen militar autoritario que básicamente ha arruinado la economía del país en los últimos 20 años. Los soldados, el personal alistado y los oficiales menores están abrumadoramente contra Maduro. Creo que son algunos de los principales oficiales que se han beneficiado de la corrupción que ha perpetrado el régimen de Maduro, los que mantienen unidos a los militares. Pero ¿sabe qué? Si los militares fueran realmente leales a Maduro, podrían haber sido llamados para detener a la oposición hace mucho tiempo. Creo que Maduro y sus compinches tienen miedo de dar una orden directa a los militares porque podrían no obedecer. Los militares, si tuvieran el liderazgo adecuado, apoyarían a la gente. En cambio, Maduro confía en los cubanos, confía en estos colectivos que son bandas de matones en motocicletas pagadas y organizadas por los cubanos. Este no es un régimen legítimo, que los altos funcionarios del régimen de Maduro son como escorpiones en una botella. No confían los unos en los otros. Saben que todos están hablando con la oposición para ver a qué tipo de arreglo pueden llegar. Por lo tanto, no me sorprendería que esa inestabilidad se desarrolle incluso antes de que el gobierno sea entregado a Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Y creo que podría llegar en cualquier momento. Ha durado más de lo que queríamos. La oposición hizo un esfuerzo casi exitoso en abril y es una pena porque el sufrimiento que aguanta la gente ahora se aliviará como un comienzo, tan pronto como nos deshagamos de este régimen, que él sabe que está en problemas. Sabe que supimos por el comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que investigó que en los últimos años entre 7 y 9 mil venezolanos han sido asesinados por el régimen por razones políticas. Recientemente arrestaron a un capitán de la Marina por supuestamente conspirar contra el gobierno y lo torturaron y lo mataron. Este es el tipo de cosas que el pueblo de Venezuela sabe y es por eso que en última instancia el régimen no puede sobrevivir. En cuanto a las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro, Bolton insistió que aquellos que pretendan seguir ayudando al régimen como lo han venido haciendo durante estos 20 años deben tener mucho cuidado, porque Estados Unidos está dispuesto a aplicarles toda la fuerza de las sanciones y evitar que Maduro siga obteniendo ingresos de sus actividades ilegales y delictivas. Y eso le dice al gobierno que vamos a evitar que obtenga ingresos de los que se han beneficiado en estos últimos 20 años. También vamos a aumentar nuestro esfuerzo para detener su tráfico de narcóticos ilegales fuera de Colombia y otros lugares. Y es para decirle a todos los que sí tratan con el régimen, que si quieren tratar con un gobierno venezolano demócrata que vendrá en el futuro, dejen de tratar con Maduro. Por último, Bolton insistió en que China, Rusia y Cuba deben salir de Venezuela, no inmiscuirse en los asuntos de los venezolanos, abandonar este país y dejar de dirigir las acciones criminales de Nicolás Maduro. Bueno, deberían dejar de interferir en los asuntos internos de Venezuela. La oposición estima que hay entre 20 y 25 mil cubanos en Venezuela. Son realmente funcionarios paramilitares y militares. Puede que no usen uniformes, pero no están simplemente para apoyar al régimen de Maduro, sino para dirigirlo. Y haría esta predicción: si esos 20 a 25 mil cubanos se fueran a casa al mediodía, hoy, a medianoche, Maduro ya no estaría en el poder. El presidente Trump ha dicho desde el principio que todas las opciones están sobre la mesa. Nadie debería pensar que vamos a permitir que esto continúe. Probablemente ahora hay 5 millones de refugiados de Venezuela en otros países del hemisferio, en Colombia, Perú, Brasil y otros países. Es el peor desastre humanitario en la historia de este hemisferio.